su postura acerca del apostolado. Su postura acerca del apostolado. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la palabra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el pasaje que hoy en día usan muchas personas para decir y asegurar que el apostolado y el profeta está activo actualmente. Y yo te tengo que decir algo. Eso depende mucho del griego. Porque aquí acuérdense que la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes al español: hebreo, griego y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El problema es que cuando yo abro el Nuevo Testamento y me encuentro la palabra don, que significa apóstol, pastor, don, también puede significar don de lengua, don de sanidad, don de interpretación de lengua, don de ciencia, don de discernimiento. Es la misma palabra don. Entonces, ¿cómo yo determino de qué se me está hablando? Porque la palabra don del griego se divide de dos palabras. Una es carismata y la otra es domata. El carismata es el don que Dios te da o la habilidad sobrenatural que Dios deposita en ti una vez tú vienes y eres parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo está en ti y empieza la palabra a fluir en ti y tú estás colocando un cambio en tu espíritu, en tu vida, y la palabra penetra de tal manera que en ti van naciendo habilidades sobrenaturales como lo son los dones del Espíritu. Esos dones del Espíritu puede ser el don de profecía, pero no necesariamente tú eres un profeta como un domata. Entiéndase bien aquí. El domata es el líder que establece algo y ya lo vamos a ver más adelante. Es la base, es lo que se estructura. Cuando tú estás construyendo una casa, tú tiras cemento en la base. Y ese es el domata. Lo que va creciendo más arriba, aunque sean bases y cemento, no forma parte de la base principal. Ya son dones, como la profecía puede ser un don. Hay personas que tienen el don de profecía, pero no necesariamente porque ven el futuro o porque te adivinan cosas. Eso está muy mal hecho. Hoy en día acá el Señor te dice, tenga cuidado con eso. Está en presencia de un brujo. La profecía es algo totalmente diferente y está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, qué es la profecía. Ahora, la profecía viene para redarguir, para exhortar y para corregir en justicia. Para eso viene la profecía. Fuera de allí, de la adivinación, eso no es profecía, eso es adivinación. Ahora, ¿una persona dentro de la iglesia puede tener don de lenguas? La respuesta es sí, puede tener don de lengua. Pero eso no significa que sea un pastor o que sea un apóstol o que sea un profeta, porque el pastor, el apóstol y el profeta son ministerios de un domata, de un líder, entiéndase bien, no es de un carismata. Entonces, por esa razón debemos tener mucho cuidado cuando la Biblia habla de estos dones. Ahora dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿no? A otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin. ¿Cuál fue el fin de constituir a esta gente? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya abrimos la diferencia entre un carismata y un domata. Una persona puede tener dones espirituales. Ese es el error que cometen hoy muchas iglesias, porque una persona tenga dones espirituales, lo ponen a predicar como un pastor. No, 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 no. Ese no es un pastor, eso no es un pastor de nada. Es una persona que tiene dones, pero para poder ser un pastor, un líder tiene que prepararse como tal. Ahora, en el caso del apostolado, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol, ese es otro problema también, que en el Nuevo Testamento aparece muchas veces la palabra apóstol. Incluso vamos a ver que quizás, y esa es una de las cosas que utilizan hoy las personas que piensan y creen de que, que el apóstol está, el ministerio apostólico como tal, está todavía instituido por Dios. Bueno, yo le diría a esas personas, yo creo que tú puedes ser apóstol, pero ten en cuenta esto, algo muy importante, que si yo creo que tú eres apóstol, tú tienes que ser un apóstol de la altura de Pablo o de Juan o de Pedro. Pero ¿cómo murió Pablo? Decapitado y pobre. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado al revés y pobre también. ¿Tú estás capacitado para morir crucificado, decapitado y pobre sin nada? No. Lo que pasa es que el apostolado hoy es
un comandante militar gigantesco. Es una persona, es un capo del evangelio, pues. Mejor dicho, es un capo del evangelio. Entonces, eso no es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, mensajero, delegado con una misión y con autoridad para ello. Enviar o mandar a alguien con un propósito. Es del griego apostolos, apóstolos. Es muy importante, hermanos, que entendamos de que el ministerio apostólico no está activo actualmente. Lo vamos a descubrir ahora. Y eso es una de las principales señales que estás en una falsa doctrina, porque el ministerio dogmata, del que te acabo de hablar ahorita, apóstol, no existe. Pero ¿por qué no existe actualmente? Desde la teología reformada clásica, el oficio de apóstol fue único, temporal y fundacional. Los apóstoles fueron escogidos directamente por Cristo, fueron testigos de la resurrección y recibieron autoridad especial para establecer la doctrina de la iglesia. Hechos 1:21, 1 Corintios 9 y Efesios 2. Una vez colocado el fundamento apostólico y completada la revelación bíblica, ese oficio no continuó. Por eso hoy existen pastores, maestros y evangelistas y misioneros. ¿Se pueden llamar apóstol? Sí se pueden llamar apóstol, pero no traen nada. Aquí no es una jerarquía, ¿no? Aquí no es que, bueno, wow, esto es una jerarquía apostólica, pero no apóstoles con la misma autoridad doctrinal de Pablo o de los 12. La iglesia no necesita nuevo fundamento, debe permanecer sobre el fundamento de Cristo, ya establecido por medio de sus apóstoles. Soporte bíblico. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Aquí estaban en una cosa de que cuando Jesucristo resucitó, Judas se perdió. Empezó Pedro a decir, bueno, falta una persona, éramos 12 originalmente, yo creo que esto, bueno, va a tener vamos a meter a Matías, y metieron a Matías como un apóstol. ¿Matías qué hizo? No hizo nada. ¿Saben qué? Jesús, yo creo que entiendan esto, algo muy importante. Jesús tenía reemplazo de Judas. ¿Quién era el reemplazo de Judas? Piénsalo. Escríbemelo ahí en las preguntas. ¿Quién era el reemplazo de Judas? El reemplazo de Judas era el apóstol Pablo. Claro que sí. Ese era el reemplazo de Judas. Los apóstoles estaban efusivos, se reunieron, agarraron a una persona y la colocaron como una persona con un testimonio muy alto, la verdad es que sí, pero la verdad es que Jesús ya tenía reemplazo de Judas, que era el apóstol Pablo. Miren lo que hizo Pablo. Pablo escribió el 70% del Nuevo Testamento. Pablo hizo más doctrina, hizo más cosas que el mismo Pedro, que el mismo Juan, que estuvieron caminando con Jesús. Qué increíble cómo Dios utilizó más a Pablo, aunque no caminó. Sí lo vio, sí miró, sí fue testigo de la resurrección, pero no formó parte del ministerio de Jesús. Más bien estaba siendo preparado para ser un opositor y luego Jesús lo llamó en Damasco, cayó de su caballo y la luz lo alumbró y quedó ciego. Y 14 años duró la preparación del apóstol Pablo. Miren esto muy importante, si tú lees bien, Pablo no es que se lanzó al ministerio una vez, Pablo duró 14 años de preparación en el ministerio. Entonces, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo. Así que actualmente no existe un ministerio apostólico. La estructura de la iglesia, el oficio apostólico fue uno. ¿Y por qué yo lo digo? Miren esta imagen. Yo quiero que esta imagen, que gracias a Dios fue creada con inteligencia artificial, pero es la forma más increíble de, imagínense la iglesia arriba. Cuando la Biblia dice que Cristo es la piedra angular, ahí está, como piedra angular, en el ángulo correcto de la iglesia y los apóstoles. Y cuando dice que los apóstoles son el fundamento, porque el fundamento apostólico doctrinal está basado en la base de la iglesia. Ustedes ven allí la base. Yo no puedo poner otro fundamento apostólico allí. Solo hay un fundamento, solo hay una piedra angular
y un solo edificio que es la iglesia. Yo no puedo poner otro fundamento, otra base. Cuando yo digo que hay apóstoles nuevos, yo tengo que decir que hay revelación nueva. Y por eso es que hoy en día hay tanta herejía diciendo que hay apóstoles nuevos, es porque hay revelaciones nuevas y porque hay un evangelio de la prosperidad y porque Dios me dijo y porque ahora la Biblia dice esto, pero no quiso decir esto, sino esto, porque hay revelación nueva. Y no, la Biblia no dice eso, no hay revelación nueva. Decir hoy que el apostolado y el profeta está vigente como Domata es lo mismo de decir que hay nueva revelación y que el fundamento que puso Cristo no fue suficiente porque ahora se tiene que seguir edificando fundamento más fundamento más fundamento, y eso es por lo que hoy la iglesia está pasando la falsa doctrina. No hay evidencias en el Nuevo Testamento, en los 27 libros inspirados que Dios dejó en el Nuevo Testamento, que de que hayan existido otros apóstoles fuera de los 12 apóstoles del Cordero. La muerte de Judas y la posterior elección de Matías fueron acontecimientos inesperados. La sustitución parece haber sido una decisión humana, impulsada por la efusividad de Pedro, como lo dije anteriormente. Sin embargo, Dios ya tenía preparado el verdadero sustituto de Judas. En su infinita omnisciencia había destinado a Pablo para ocupar su lugar. Entonces, aquí hay un versículo muy... Y esto es otra cosa, decir que hay mujeres que son apóstolas. Esto es más satánico, discúlpenme la palabra, decir que hay mujeres apóstolas. Si tú estás en una iglesia que hay un apóstol, tienes que irte. Pero si hay una apóstola, no tienes que irte, tienes que salir corriendo. Es más, mudarte de ese barrio. Si vives ahí cerca, múdate para otra parte. Porque juicio de Dios puede caer por ahí. Claro, estoy exagerando, por supuesto. Estoy exagerando, pero es una forma de alertarte. Por favor, sal de esa iglesia. No estás haciendo nada allí. El ministerio apostólico no existe, pero es peor aún decir que una mujer puede ser apóstol. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado con esta falsa doctrina? Y lo agarran de este versículo de la Biblia. Miren lo que dice Romanos 16:7. La Reina Valera dice: saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, las personas que leen dicen, bueno, son muy estimados entre los apóstoles. Quiere decir que el Andrónico y Junias, ¿verdad?, eran apóstoles porque son estimados entre los apóstoles. Pero un momentico, tú estás leyendo mal. Tú estás leyendo mal. Porque dice que estas personas, Andrónico y Junias, no es que eran apóstoles, sino que eran cristianos con un testimonio tan bueno que eran muy estimados entre los apóstoles del Cordero, entre los 12 apóstoles originales. No es que ellos eran apóstoles. Y mucha gente hoy se agarra de este versículo para decir, mire, yo me puedo agarrar de un versículo de la Biblia ahorita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Marcos? Y harán mayores cosas que nosotros, y sobre las manos los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y yo puedo agarrar ese versículo y decir, bueno, la Biblia dice que Dios dijo que yo voy a hacer cosas mayores que Jesús y por lo tanto yo tengo que hacer esto, esto y esto. Y en el nombre de Jesús Dios me da un yate, me da un avión y yo hago sanidades porque Dios me dijo que yo voy a hacer cosas mayores. Yo puedo agarrar ese versículo e irme fuera de contexto y decir cualquier tipo de barbaridades. Y hoy en día eso es lo que hace muchas personas. Pero este versículo de la Biblia en ninguna parte dice de que Junia era un apóstol. Ahora, definiciones del idioma, evidentemente ya lo habíamos hablado. El problema de decir que hoy en día hay apóstol. La palabra griega apóstol significa literalmente enviado, delegado, representante, mensajero, comisionado. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo utiliza en distintos sentidos y no todos son llamados apóstoles. Y no todos los llamados apóstoles tuvieron la misma autoridad. Eso es muy importante. Decir que existen otros apóstoles, como muchas veces se dice en otra parte de la Biblia, que por ejemplo Silas es considerado un apóstol. Silas no era un apóstol, Silas era un varón que estaba con Pablo. Él no era un apóstol, no tenía el oficio del apóstol. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Los apóstoles fueron 12 apóstoles, no hay más. No hay más apóstoles. Los fundamentos ya fueron agregados. Vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cuándo se inició? Esto es otra cosa muy importante, hermano. Y esto es lo determinante.
Si tú ahorita no me estás creyendo mucho de que no existen muchos apóstoles, aunque te lo demostré con la Biblia, ahora yo te voy a demostrar con la historia de que no existe el apostolado. Con la Biblia ya es suficiente, hablamos de los versículos de Efesios 4, 11 que dicen que hay apóstoles, pero en el contexto del libro de los Efesios, dice Pablo, empezando en Efesios 2:20, dice que el fundamento ya fue puesto y está basado en la doctrina de los apóstoles y Cristo es la piedra angular. O sea que la base de la iglesia está basada en los apóstoles, en la doctrina apostólica. No hay revelación nueva, no hay profecía nueva. Ya todo fue puesto encima de la iglesia. No se puede poner otra doctrina. O sea que no hay nuevos apóstoles actualmente. Si no me crees esto, si para ti no fue suficiente esto, con lo que vas a aprender ahora, te vas a dar cuenta de que el apostolado, porque lo que te voy a enseñar ahora está por todas partes en internet, tú lo puedes buscar en Google, en ChatGPT, en cualquier parte lo puedes buscar. Si para ti no fue suficiente la Biblia, cuando veas esto te vas a dar cuenta que el apostolado es una de las grandes mentiras que hoy en día están engañando a muchas personas. Miren, miren lo que dice la Biblia, la historia. Para nosotros poder determinar cuando una doctrina es verdadera, yo primero tengo que buscar su origen. Mire, cuando murió el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, y nacieron los padres de la iglesia, Policarpo, Tertuliano, Juan Calvino, Agustín, Jacobo, Arminio, vamos a hablar de todos ellos. Tenían ideas diferentes, pero eran padres de la iglesia. Ninguno de ellos, aunque unos eran unos herejes y otros no, pero ninguno de ellos se atrevió a llamarse a ser apóstol. O sea, es decir, escúcheme bien, oído a esto, en los padres de la iglesia, después de la muerte de Juan, la historia de la iglesia, hasta llegar al año 1500 y pico, cuando nació Martín Lutero y la Reforma, nadie se autodenominó apóstol, porque todos entendían que el funcionamiento apostólico estaba basado sobre los 12 originales del Cordero. ¿Right? Ahora bien, después de eso, tampoco nadie se autodenominó apóstol. ¿Cuándo fue la primera persona que salió diciendo que era un apóstol? Año 1999, por supuesto, California, Estados Unidos, donde en vez de un dólar, donde en vez de un sol aparece un dólar, donde aquí todo es dinero, evidentemente. En el año 1999, 2000 años, en 2000 años de historia bíblica, en 2000 años, nadie se autodenominó ser apóstol. Nadie. Ni los herejes que yo digo que fueron personas que le causaron mucho daño al evangelio, como fue Catherine Kuhlman, A. Allen, Benny Hinn, esas personas que eran muy famosas en los años 80 con las campañas de milagros, ni ellos se autodenominaron apóstol, porque por lo menos entendían. Ellos hacían su show televisivo, pero por lo menos entendían de que el ministerio apostólico era irrefutable, no se puede repetir, no se puede hacer otro apóstol. Pero entonces en el año 1999, un fabuloso pastor de aquí de los Estados Unidos, en el año 1999 al 2001 de esta era, John Kelly organizó la International Coalition of Apostles, o sea, la coalición internacional apostólica. Según la propia organización, en 2001, Kelly afirmó que Dios lo dirigió a pedirle a Peter Warner que aceptara el cargo de presidente apostólico. Warner aceptó, o sea, de que presidiera, que él fuera el primero de los apóstoles de la nueva era apostólica y profética. Warner aceptó y la administración fue trasladada a Colorado. La membresía para la coalición apostólica y profética actualmente cuesta $450 para si son pastores estadounidenses que quieren ser apóstoles, tienen que pagar anual $450 para ser instituido como un apóstol. Si tú vives en América Latina, tienes que pagar, no, perdón,
si es un matrimonio, si los dos quieren ser apóstoles, tienen que pagar $650. Y por supuesto, como estás en América Latina y no tienes mucho dinero, pero te queremos también quitar el dinero, ¿verdad? Vamos a pagar $350. Entonces muchos pastores viajaron para acá, para Estados Unidos, se comunicaron con Peter, ¿cómo es eso? Wow, yo quiero ser apóstol, yo quiero pertenecer a la coalición apostólica y profética, yo quiero ser un hereje. ¿Cómo yo soy un hereje? Págame 350 y te convierto en un hereje. Le pagaron 350 y empezó la herejía en el año 2000 a expandirse por aquí en Estados Unidos y después América Latina. Y hoy en día, por esa razón, es que existen tanta herejía falsa del ministerio apostólico y profético, pero originalmente en 2000 años de historia bíblica, nadie se autodenominó apóstol. No, no existe el ministerio apostólico. Entonces, ¿cómo es posible de que yo crea en esta doctrina que fue puesta ahorita, recientemente, menos de 26 años? Y para poder pertenecer a esto, yo tengo que pagar $450. O sea que yo ahorita agarro al mundano más mundano que me aparezca por ahí por el frente, al hijo del diablo más hijo del diablo, y le doy $650. Él y su esposa pueden ser apóstoles, por favor. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Vender indulgencia, vender el ministerio. Así mismo hacía la Iglesia Católica en los días de Martín Lutero. Entonces, esto es algo muy importante que lo entendamos, por favor, hermano. Con el corazón en la mano les digo, yo tengo creyendo esto muchos años, nunca lo había dicho. Hoy, pues, por la presencia de Dios y con toda humildad les digo esto. Léanse un libro que se llama Fuego Extraño. Lo escribió John MacArthur. Está en cualquier parte, en cualquier librería del mundo. En cualquier librería del mundo puede estar. En español se llama Fuego Extraño. Aquí explica todo lo que estamos hablando, el origen de todo esto del apóstol. Yo solamente estoy dando un resumen rápido de parte de ese libro. Ahora, por $650 yo soy un apóstol. ¿Quién tiene autoridad bíblica para reconocer, establecer o crear una estructura internacional de apóstoles? ¿Y qué requisitos establece realmente el Nuevo Testamento para llamar a una persona apóstol? O sea, por 600, hey, hello, yo creo que me entiendan algo. O sea que $650 vale ser llamado apóstol. Esto es increíble. Pero esto no puede seguir. Pero si esto sigue, ¿es por culpa de quién? De la iglesia, de nosotros mismos, que vamos y le decimos, señor apóstol, que no sé qué más, señor apóstol, y lo elevamos, apóstol, pase por aquí, tiene que tener guardaespaldas, tiene que tener escudero. Esa es la cuestión. Ahora, bíblicamente, ¿cuáles eran los requisitos para ser llamado apóstol? Porque el apóstol Pablo en muchas de sus cartas dice que él es un abortivo, que él es el último de los apóstoles, que él es el prácticamente, bueno, por misericordia de Dios, dice Pablo en muchas de sus cartas, soy apóstol. Y él lo dice, apóstol por parte de Cristo, no de hombres. Hoy en día nadie puede repetir los requisitos bíblicos del apostolado. ¿Por qué? Bueno, porque para poder ser apóstol tuviste que haber sido directamente escogido por Jesús. Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Cristo. En Gálatas 1:1 dice eso el apóstol Pablo. Pablo fue escogido por Cristo. Ahora, el requisito número 2 es ser testigo de Cristo resucitado. O sea, que tú hayas visto con tus ojos. Y ahora me van a decir, no, un apóstol, no, Maldonado me dice, no, yo vi a Jesús resucitado. Sí, yo también vi un extraterrestre. Yo también vi un extraterrestre. ¿Me entiendes? Por favor, no podemos caer en esto. No podemos caer en esto porque uno de los requisitos para poder ver y ser llamado un apóstol es ver a Jesús resucitado. Pablo lo vio y quedó ciego. O sea que Maldonado lo vio y quedó bien, pues. Está bien, pues. Sigan creyendo en cuentos de camino. No podemos seguir creyendo en cuentos de camino. Pablo vio a Jesús y la luz lo dejó ciego completamente. Un poco de día y tuvo que venir a Ananías y quitar esa ceguera. ¿Ah? Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia que no estamos leyendo la Biblia? No creamos en cuentos de camino, ni en cuentos chinos. Mire, haber acompañado el ministerio de Jesús, estos son los requisitos. Recibir autoridad para establecer doctrina. Y miren, este es el requisito más indispensable. Haber hecho señales y prodigios
Por eso que Pablo dice en una de sus cartas que él es un apóstol, con señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. O sea, Pablo le dice a los corintios, yo soy un apóstol de tal forma que las señales de los apóstoles han sido confirmadas. ¿Y cuáles son? Hechos milagros, prodigios, señales. Pero por favor, que sean comprobadas. Yo puedo decir ahorita que yo soy una persona de cáncer y ya, ok, tal, se fue de cáncer, se fue de cáncer. Pero ¿dónde está la comprobación? ¿Dónde está que se pueda comprobar eso? Eso no se puede comprobar hoy en día. Entonces, aquí ya estamos mal en cuanto a los requisitos del apostolado. Ahora, otro requisito que aborta todo, está en Apocalipsis 21:14, donde se menciona, donde dice, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. O sea, ¿sobre quién? Sobre la Escritura, ahí estaban expuestos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahí no estaba el apóstol fulanito de tal, ahí estaban los apóstoles del Cordero, y dice que fueron 12, ¿no? Dice que fueron 12. Entonces, terminó con esto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. Hoy un apóstol es un capo del evangelio antes que un mártir. Hoy para muchos ser un apóstol es tener poder, fama, jerarquía. En el Nuevo Testamento era servir, sufrir y estar dispuesto a morir por Cristo. Entonces, miren, esto es muy importante. Si hoy una persona está dispuesto a servir, a sufrir, a vender sus propiedades para dárselo a otras personas, el dinero, y estar dispuesto a morir por Cristo, se puede llamar apóstol, pero no para que fundamente doctrina nueva. Se puede llamar un apóstol. Si uno de estos apóstoles me dice que sale por televisión que va a vender todo para repartir sus riquezas equitativamente entre los miembros de su iglesia, yo lo aplaudo. Ese quizás sea un verdadero apóstol, pero lo dudo que lo hagan. El dinero es algo tan envolvente que muchas personas adoran más al dinero que a Dios.